esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleitó en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Interesante, interesante, porque aquí hay un conflicto. Sí. Pablo está hablando de un conflicto que tenemos nosotros y de esa lucha que existe dentro de nosotros, ¿no? Del bien y el mal. Sí, fíjate, si tú puedes darte cuenta, bueno, aquí lo que está diciendo, ¿verdad? Pablo está, al principio Pablo sabía que el pecado estaba ahí y lo seguía haciendo, y como pasa en la vida secular, ¿me entiendes? Cuando yo te decía a ti de las dos naturalezas, ¿verdad? La naturaleza del ser humano que sabe que el pecado está ahí y una vez lo hace, trata la manera de recapacitar, ¿verdad? Y decir, bueno, estoy haciendo algo malo, voy a tratar de dejarlo de hacer. Yo sé que en esta tierra todos somos pecadores y pecamos de una u otra manera, pero está la otra del pecador que sabe que es un pecado, que lo hace, lo sigue haciendo y lo continúa y como que no le pone mucha atención a lo que está haciendo. Bueno, mira, por ejemplo, vamos a hablar de cosas ya concretas. Sabemos que el abuso del alcohol es malo en todos los aspectos, porque te hace perder tu sentido. Las personas cuando están ebrias actúan de una manera muy diferente cuando actúan cuando no están ebrias. Pero cuando llegan a abusar del alcohol, ¿qué pasa con tu cuerpo? Tu cuerpo, tu hígado, tu páncreas, todo se comienza a deteriorar. Y las personas saben que no solamente es malo, porque al día siguiente las personas se sienten mal porque han abusado de su cuerpo, de su ser, sino que si se vuelve una cosa crónica, te lleva a unas enfermedades como lo que es la cirrosis, ¿verdad? Que básicamente tú mismo te estás matando el cuerpo que Dios te dio, donde mora tu espíritu. Y las personas no saben, muchas veces saben que es malo, Pero lo siguen haciendo. pero lo siguen haciendo. Y podría ser un ejemplo de los muchos que hay en todos los aspectos. Y aquí lo que nosotros queremos que las personas hagan es de que ellos mismos se analicen y que comiencen a pensar que si lo que están haciendo está bien, y no solamente si está bien para ellos, sino que si está bien para sus alrededores. También hemos platicado de que tienes que tener cuidado con lo que haces, porque muchas veces no solamente te afecta a ti, sino que afecta a todos los que están a tu alrededor, ¿verdad? Y así de esta misma manera se habla del pecado y cómo el pecado mora en uno, ¿verdad? Y uno sabiendo de que eso es malo, lo continúa haciendo. Sí, no, y fíjate, lo importante cuando yo estaba leyendo esto, yo digo dentro de mí, a veces nosotros sabemos que está aquí, ¿verdad? Y a veces tú quieres hablar con alguna persona que tú ves de que tal vez está haciendo alguna cosa o algo así, tratas tú como de hacerle conciencia, pero algunas veces esa persona te lo acepta, algunas veces esa misma persona te dice, yo no estoy haciendo nada malo. Siempre viene la justificación humana diciendo, yo estoy correcto. Igual pasa con los cristianos, porque aquí estamos hablando no solo de las personas que no conocen a Jesús, sino que, mira, hay muchos cristianos que por años han estado en la iglesia, han aceptado a Jesucristo como Salvador, pero no se han entregado. Mira, es una cosa que tú digas, yo acepté a Jesús como Salvador, y que tú lo recibas en tu corazón, a nada más decirlo de boca y sigas con la misma vida haciendo lo mismo malo que siempre hacías. Una de las situaciones que se da es de que uno tiene que entender de que a manera que tú creces espiritualmente, estás reconociendo de que tú no eres perfecto, de que tienes muchas cosas que tú puedes cambiar y mejorar, y tienes que aprender de tus errores, ¿verdad? Porque así es la situación, nadie nace sabiendo, y todos nos tenemos que edificar, y muchas veces nosotros no dejamos. Hay personas que vienen y te hablan, mira, por ejemplo, yo soy de las personas que pienso, y me recuerdo de un estudio que hicimos del alfarero, ¿verdad? Donde dice que Dios es todo un caballero
que Él llega a tu corazón, toca la puerta, y si tú abres la puerta de tu corazón y Él lo entra. dejas entrar, pues él viene a transformarte, ¿verdad? A transformarte y a cambiar tu ser. Y de eso se trata, ser una nueva criatura, reconocer que no somos perfectos, reconocer de que hay muchas tentaciones en este mundo que nos van a llevar a pecar y cómo nosotros podemos sobrepasar eso. Bueno, ¿sabes cómo lo podemos sobrepasar? Primero, entendiendo que somos pecadores y aceptando. Porque nadie es perfecto. El que diga que es perfecto, que no está en pecado, es una persona mentirosa. Porque la misma palabra dice aquí. Entonces, todos somos pecadores de diferente manera. Pero sí, todos somos pecadores. Porque mira, a veces solo con que tú opines algo que tal vez no es de acuerdo a lo que Dios quiere escuchar, ya pecaste, ¿me entiendes? Por decir algo que no era y que tú nada más lo pensaste. Entonces la mente es traicionera, el corazón también es peligroso. Entonces hay muchas cosas allá afuera que lo hacen a uno a veces caer, pero por eso digo, cuando uno viene y te entregas y te pones a orar, porque también hay que ser realistas, si tú no le oras a Dios, ¿cómo Dios va a transformar tu corazón? Dios quiere que además de que tú te arrepientas, tú lo busques. ¿Y cómo tú lo vas a buscar? Arrodillándote y diciéndole, Señor, mira, soy una pecadora. Yo todos los días le digo, Señor, soy pecadora, no me merezco esa clase de vida, pero tú me la das. Entonces, aceptando uno y reconociendo y tratando de que si lo que yo hice ayer fue malo, pienso hacerlo mejor el día de hoy. Bueno, hasta los grandes han fallado, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si nos vamos y buscamos en Salmo 51 y hablamos del rey David. Vámonos a Salmo 51, porque también tenemos Salmo 51, ahí donde yo quiero llegar, porque fíjate que primero, si tú te das cuenta en esto, Pablo estaba como que al principio, ¿verdad? No estaba como que, él mismo decía que el pecado está ahí, pero que no, que el pecado mora en mí, o sea, estaba... Él reconocía que estaba pecando. Él reconocía, pero no trataba la manera de decir, bueno, ¿qué yo voy a hacer para poder entender que el pecado está aquí y yo tengo que salir del pecado? Entonces, esta es una versión donde Pablo lo sabía, pero lo volvía y lo hacía. Vamos con David, que hay, esta es la otra versión que yo quiero que veamos en el versículo 50, en el capítulo 51, que es Salmo 51, versículo 1, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enséñame a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo le daría, no quieres holocausto. No los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contristo y humillado no despreciará tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto, tu ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. ¿Te das cuenta? David era un hombre pecador, pero él aceptaba su error. ¿Y qué es lo que él le pedía al Señor? Que lo perdonara, que le hiciera ser un hombre limpio, porque él quería ver la pureza del Señor. Entonces, si tú te vienes y ponemos este versículo que leímos ahorita con lo que estábamos leyendo, vistes que hay dos maneras de verlo. Aquí él lo sabía, pero no le pedía mucho al Señor que Dios le diera esa transparencia de decir, Señor, quiero ver tu
tu gracia, quiero ver tu perdón, quiero ver... El problema que existía con Pablo era de que él estaba viviendo en su pecado y por lo que revela la palabra, pues sabiendo de que eso no era bueno ante los ojos de Dios, lo seguía haciendo, ¿verdad? Pues Y eso es entonces lo... nunca dejaba lo que podríamos decir la antigua naturaleza, porque lo que es la naturaleza divina, cuando tú ya vives en el mundo más espiritualmente que carnalmente, estas cosas no te van a afectar ni te van a desviar de lo que Dios tiene para ti, ¿verdad? Bueno, pues fíjate, esto es lo que yo quiero enfocar, ¿no? Que seamos como David. Que si hay algo que confunde tu vida, que tú piensas que no está correcto, que no solo te arrepientas, sino que cambies, que trates la manera de verlo como David lo vio. David reconocía que había sido un hombre de que desde el vientre de su madre era un hombre pecador. Pero ¿qué pasó? Por eso es que también Dios le dio toda esa sabiduría a David y por eso es que Dios siempre estuvo con él y nunca lo abandonó, porque David, a pesar de que era un hombre pecador, él reconocía su error. Entonces yo pienso que nosotros los humanos también tenemos que ser iguales, ¿me entiendes? Pedirle a Dios sabiduría, pedirle a Dios entendimiento, que Dios guíe nuestros pasos para poder ser mejores cada día, para poder enseñar de que Dios es amor. Porque si tú te das cuenta, lo último versículo de Romanos, donde Pablo dice, Señor, muéstrame tu camino. O sea, Pablo fue, al final ya estaba él reconociendo que de verdad lo que él estaba haciendo no estaba correcto de acuerdo a los ojos de Dios. Bueno, incluso, por ejemplo, ya como estamos hablando de esto, ¿verdad? Y es cuando uno comienza a entrar más en el espíritu. Si tú vas a Romanos 8, cuando dice viviendo en el espíritu, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso es algo muy grande, porque te voy a decir una cosa, caminar espiritualmente y no desviarse de las tentaciones de este mundo es una cosa que tenemos una lucha constantemente de día a día, que no podemos desmayar porque el enemigo se roba y se arrebata todas las bendiciones que Dios te pueda dar. Sí, fíjate, es una lucha constante contra, como dicen, contra cuerpo y espíritu, ¿no? Entonces nosotros, mira, también quiero que vayamos a Isaías. Hay algo muy importante que Isaías nos dice en el capítulo 6, del 1 al 6. Y dice así Isaías, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaba. El uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, has visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada la culpa y limpio de tus pecados. Entonces, si tú te das cuenta también aquí, mira, ¿qué tenemos que hacer nosotros para dejar que Dios entre en tu corazón? Recuerda que Dios es amor. Dios es como Dios no hay ninguno. Entonces, si yo quiero que Dios entre en mi corazón, primero yo tengo que dejar que ese corazón se vaya limpiando poco a poco y que Dios venga a morar en mí para yo poder ver la gracia de Dios. Fíjate que, regresando a lo que estábamos hablando de la madurez espiritual, reconocer que uno peca, reconocer de que uno agrede al prójimo,
no solamente con darle un golpe, sino que también con la lengua, diciéndole cosas que en realidad no son para edificar a esa persona, sino que para destruirlas, sabiendo